ilusión y con ganas las nuevas sesiones de desayunos, talleres y mesas redondas que periódicamente va a realizar el CENTAC. CENTAC es el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Es un centro que se constituyó en noviembre del 2008 con un objetivo principal, esencial: trabajar en la promoción, en el diseño y en la puesta en marcha de tecnologías accesibles, usables y tecnologías diseñadas para todos. Trabajar con la industria, con la empresa, con el sector social y con los usuarios. Agradecer a todos nuestros patronos, los patronos que componen y hacen posible la viabilidad del CENTAC, del Centro Nacional de Tecnologías, y está compuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Industria a través de Res.es, el Corte Inglés, Telefónica, Vodafone a través de la Fundación Vodafone, Fundación 11, el CEAPAD y el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés de Rabanero de León. Quiero saludar, por supuesto, a todos aquellos que nos están viendo y nos van a seguir en directo, y a todos aquellos que nos seguirán en diferido a través de, una vez que esté colgado el desayuno, en el canal de YouTube del CENTAC y de la página web. Recordar que el evento es completamente accesible, va a ser subtitulado y con interpretación en lengua de signos. También quiero pedir disculpas en el caso de que haya algún problema de accesibilidad con el reproductor de streaming, que yo me comprometo que en el próximo estará solucionado, en el caso de que hubiera. Recordar que pueden participar en directo a través de las redes sociales, a través de Facebook o en Twitter, con el hashtag EventosCENTAC. Y recordar, por supuesto, a todos los ponentes, si en la medida de lo posible, que para facilitar la labor de los intérpretes, si podemos hablar en un tono alto y lo más despacio que podamos y de la forma más inteligible posible. De esta forma permitiremos que todas las personas puedan seguir el desayuno. Sin más, quiero presentar a todos, presentar y agradecer a los participantes en el desayuno de hoy. Creo que es difícilmente igualable el nivel de este desayuno, ¿no? Y me voy a explicar. Tenemos verdaderos expertos en el ámbito de la justicia y un experto y un referente en accesibilidad tecnológica, ¿no? Aparte de gran amigo. No voy a establecer ningún orden, aquí no hay prioridad, entonces simplemente voy a empezar la presentación de izquierda a derecha y sin más protocolo, ¿no? A mi izquierda está Nuria López Mora González, es decana de la Audiencia Provincial de Madrid en la sección especializada de protección a las personas con discapacidad. Es patrona, además, de la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado y miembro del Foro de Justicia y Discapacidad. Rocío Pérez Pus, con una amplia trayectoria y gran defensora de los derechos sociales y de la discapacidad en concreto, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y secretaria, ella ha sido secretaria del Foro Justicia y Discapacidad. Ramón López Corominas, a continuación de Nuria, es especialista en accesibilidad, es ingeniero técnico industrial, y aunque su vida laboral ha estado casi siempre vinculada y ligada a Internet, que también, por cierto, es su pasión profesional y particular, ¿no? Es desarrollador web desde el año 96 y en el campo de la accesibilidad específicamente desde el año 2001. Actualmente trabaja como consultor y formador, creando soluciones accesibles y poniendo en marcha procesos de formación y asesorando a empresas e instituciones. Falta por incorporarse, debido a un imprevisto de última hora, se incorporará a lo largo del desayuno Javier Laorden Ferrero, que es socio de Cuatro Casas, es especializado en Derecho Tributario y Mercantil y trabaja habitualmente en procesos de adquisición y concentración de grupos empresariales, procesos concursales y planificación jurídica y organización corporativa. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a los cuatro, se los daré también a Javier en el momento que se incorpore. Y espero que el desayuno sea fructífero, interesante y sobre todo importante y ayude a clarificar algunos aspectos.
Este desayuno en concreto, lo que vamos a debatir hoy, sobre lo que vamos a hablar, lo considero de especial importancia por el aspecto que toca. Evidentemente, todo el ámbito judicial, la defensa de los derechos, la reclamación de derechos, es algo que en algún momento de nuestra vida siempre nos toca a todos, ¿no? Bien en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito penal, etcétera. En el caso de las personas con discapacidad, esta problemática, por llamarlo de alguna forma, o esta circunstancia, adquiere algunos matices. Aquellos matices, los matices principales, se centran en la mayor parte de los casos en la inaccesibilidad y falta de usabilidad de los medios, procedimientos y del acceso propiamente dicho a los medios judiciales, a las tramitaciones, a las formas de reclamar los derechos y de hacer uso de los derechos. ¿Por qué? Porque la discapacidad es muy heterogénea. Cuando hablamos de discapacidad siempre pensamos en personas en silla de ruedas o una persona ciega. Es la patología que principalmente se nos viene a la cabeza. Pero en cambio los cerca de 4 millones de personas con discapacidad o limitaciones, el dato que arrojaba la encuesta de edad del 2008, y si nos centramos más específicamente, personas con discapacidad que tienen certificado, está cerca de los 3 millones, digamos, el abanico de circunstancias y de patologías de la discapacidad es muy amplio. Tenemos discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, donde están incluidas las personas ciegas, las personas con discapacidad auditiva, sordas y sordociegas, la discapacidad física, la discapacidad mental, y cada una con sus circunstancias. Sus circunstancias que van desde las propias necesidades específicas para acceder a la propia documentación, a la información, a la forma de presentar las reclamaciones o de acceder a los recursos para hacer uso de sus derechos, y por supuesto también, y en esto hizo incidencia la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ratificó España y que está vigente desde mayo del 2008, haciendo especial hincapié en las personas con discapacidad intelectual, inteligencia del límite o discapacidad mental, para conseguir o tratar de hacer llegar en la mejor forma posible la comprensión de la documentación, de la información y de la ejecución con la mayor autonomía posible, y si es posible, de manera autónoma, del ejercicio de los derechos. Estamos en el CENTAC, entonces evidentemente tenemos que vincularlo al ámbito de las tecnologías. Y las tecnologías, creo que nadie lo puede dudar, forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestro entorno, están en nuestro entorno personal, nuestro entorno privado, pero también en el profesional, en el ocio, en la comunicación y en cualquier aspecto de nuestra vida. Por supuesto, también en nuestro entorno social, y dentro del entorno social podríamos encuadrarlo también todo aquello relacionado con la justicia. Hoy en día no entendemos, evidentemente, nada sin la tecnología. Tecnología que hace 15 años, 20 años lo ceñíamos a los ordenadores personales, pero que en los últimos 15 años hemos visto cómo ha aparecido un abanico tecnológico que nos ha cambiado los hábitos y la forma de entendernos con el mundo y de relacionarnos con el mundo. Hoy tenemos los teléfonos inteligentes, las tabletas, por supuesto los ordenadores, están apareciendo las televisiones inteligentes, los documentos electrónicos, etcétera, etcétera. Y no siempre en las condiciones adecuadas para que todos los ciudadanos, y especialmente las personas con discapacidad, puedan hacer uso en igualdad de condiciones del acceso a la justicia. Pues creo que con el nivel y los expertos que tenemos aquí podemos llegar a algunas conclusiones y tratar lo que es más importante, buscar algunas soluciones. Lo primero, y aunque no tenga mucho que ver con las tecnologías, a mí me entra una duda que me gustaría que, si alguien me lo puede aclarar, ¿por qué hablamos siempre de derechos de las personas con discapacidad? Yo creo que es un término erróneo. La propia Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, toda la legislación, la amplia legislación que tenemos en España, que es de las más fuertes y de las más robustas de Europa, siempre habla de los derechos de las personas con discapacidad. A mí me enseñaron, cuando
como a todos los ciudadanos españoles, que tenemos una Constitución que habla de que todos los españoles somos iguales ante la ley, todos los españoles tenemos derecho a un trabajo, a una vivienda digna, etc. Entonces, no llego a entender cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de que todos somos iguales ante la ley, entiendo que para ser iguales ante la ley tenemos que incorporar aquellos procedimientos con las condiciones y criterios de accesibilidad y usabilidad para poder hacer ejercicio de ese derecho, ¿no? Pero la verdad es que no llego a ver, a lo mejor soy muy corto, pero no llego a ver qué derechos tiene una persona con discapacidad que sean distintos a los de cualquier persona. Yo lo entiendo que es el ejercicio, es el derecho al ejercicio de hacer uso de los derechos, ¿no? ¿Cómo lo entendéis vosotros, antes de entrar en el ámbito tecnológico? Aquí no hay protocolos, puede intervenir cualquiera, podéis dialogar y no hay prioridad de ningún tipo. Todos somos igual de importantes. Pues empiezo yo por romper el hielo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado y sí que es verdad que con los convenios internacionales de derechos humanos y la Constitución española puede pensarse, no haría falta otro convenio internacional. Sin embargo, desde mi punto de vista, la Convención ha roto muchas barreras y yo creo que va filtrándose en toda la experiencia jurídica y jurisprudencial española. Desde que se aprobó la Convención, fue ratificada por España, como has dicho, en mayo de 2008 entra en vigor y comienzan los altos tribunales a sentar jurisprudencia en base a los preceptos de la Convención. Claro que todos somos iguales, éramos iguales, seguimos siendo iguales, pero la Convención yo creo que da un impulso para convencer a los Estados miembros que están obligados a crear los medios para esa igualdad de derechos fundamentales. Aquí ya veremos sentencias distintas. En una se dice que el contenido es pragmático o programático, que no es aplicable de forma inmediata, pero de hecho sí que se está aplicando la Convención en preceptos fundamentales como el 12 o el 13, el acceso a la justicia. Y por otra parte, la discapacidad es tan heterogénea que abarca todas las disciplinas, no solo en los motivos de discapacidad de cada persona, sino cada sitio en el que se necesita poner en marcha esa igualdad, pues en medicina, en justicia. Nosotras venimos, Rocío y yo, para dar justicia, pero es tan importante como, o sea, todas las áreas son tantas como las de la vida misma, y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para que el vehículo y los canales de comunicación sean eficaces para la persona con discapacidad. Entonces, que hay derechos distintos o dobles derechos de... Yo estoy completamente, bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, Nuria y Ramón por estar aquí, muchísimas gracias Juan Luis Quincoce por haberme invitado a este desayuno del CENTAR, y vengo acudiendo a reuniones, como Juan Carlos sabe, cuando se reúne el patronato. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Nuria, pero sí quisiera añadir una cosa. Precisamente Foro Justicia y Discapacidad, que como todos sabéis agrupa a todas las instituciones jurídicas del Estado, así como expertos en materia de discapacidad, y al CERMI, a la Fundación 11, nace precisamente con el fin de visibilizar el fenómeno de la discapacidad. ¿Qué pasa? El objetivo era que las personas con discapacidad accedan a la justicia en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Esto, que parece muy sencillo, normalmente a veces no ocurre. Era hacer normal lo que debería ser normal en el siglo XXI. Y es precisamente el principal objetivo del Foro Justicia y Discapacidad, y en ello hemos trabajado durante los 10 años del foro. Estoy completamente de acuerdo también con Nuria, que como ha dicho, la discapacidad, los derechos evidentemente son todos iguales, pero a lo mejor en medicina, en casi todos los campos, depende del tipo de discapacidad, hace falta algún apoyo. Y en eso, que la Convención de Naciones Unidas ha servido sin duda como una proclama de derecho y que forma parte del derecho interno, sí. Pero las interpretaciones también son muy diversas y desde luego yo tampoco en todas estoy de acuerdo. Gracias, Rocío. Ramón, tienes que comentar. Como persona con discapacidad que soy también,
por mi baja visión. A ver, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, lo primero, gracias, por supuesto, por invitarme a este desayuno. Lo primero que me gustaría decir es que no somos iguales. Es decir, somos iguales en derechos, pero precisamente todos somos diferentes. Y esas particularidades que nos hacen diferentes hacen que también haya una serie de circunstancias o de situaciones que necesitan soluciones específicas. Quizá por eso surgen este tipo de convenciones o este tipo de... yo recuerdo en un juicio en el que yo estuve como, iba a decir como implicado, bueno, como asistente, que simplemente pues el juez en un momento dado me dijo: acércate si quieres a tu abogado, y en ese momento pues me di cuenta de que había una tarima, allí donde estaba el abogado hay una tarima. Entonces yo me pude acercar con mis tropiezos y mi mala visión y todo eso, pero una persona en silla de ruedas, por ejemplo, habría tenido que estar a un par de metros o algo así de su abogado, precisamente pues porque a lo mejor no se ha tenido en cuenta que una persona en silla de ruedas puede necesitar esa adaptación, o una persona sorda puede necesitar un intérprete de lengua de signos, o una persona ciega puede necesitar que alguien le lea el papel que le hacen firmar cuando se va de esa sala. Ese tipo de cosas yo creo que sí que son interesantes que se recojan de alguna forma, no como derecho distinto de una persona con discapacidad, sino como un matiz que necesita a lo mejor una adaptación. Pero sería en ese caso establecer las condiciones para claro, hacer efectivo. Supuesto, sí, no son derechos distintos. Efectivamente. No. Pues ahora, insisto, puesto que estamos en el CENTAC, en el Centro Nacional de Tecnologías, vamos a empezar a introducir y a hablar un poco de la incidencia que ha tenido y que tiene y que va a seguir teniendo, por supuesto, y cada vez más la tecnología en todo el ámbito de la justicia. Yo creo que yo soy de los que pienso que con todos los problemas y con toda la falta de accesibilidad y con todo lo que hay que mejorar todavía, y hay que luchar, evidentemente, para que el ejercicio del derecho sea igual para todos, pero vamos, las tecnologías sí han venido y han supuesto un gran avance y están suponiendo una gran ayuda en la mayoría de los casos para las personas con discapacidad, en muchos ámbitos. Para personas con discapacidad física, como es mi caso, porque nos facilita la movilidad y el acceso a una serie de recursos que en muchos casos no teníamos o teníamos difícil acceso, ¿no? Entre ellos el acceso a la información o a la administración electrónica mientras funciona. En el caso de personas con discapacidad intelectual, el caso es muy distinto, porque es muy complicado, y además porque ahí no solo trabajamos con la parte de accesibilidad a lo que es lo meramente físico, es decir, al manejo de Internet, al manejo de las televisiones, sino también a la comprensión de la información que hay allí. En el caso, evidentemente, de personas con discapacidad sensorial, que una persona sorda necesita forzosamente un apoyo, bien de subtitulado o bien de descripción de algún tipo, para llegar a entender completamente lo que quieren decir las imágenes o los entornos multimedia. Y una persona ciega, evidentemente, sin ningún tipo de visión, lo que necesita es otra serie de recursos para acceder a la información. Entonces, es cierto que la tecnología va incorporando todo esto, pero los servicios públicos los van incorporando. Realmente la tecnología, Internet, los aparatos de acceso a la información han supuesto una mejora en general en el ámbito de la justicia, de manera general. Lo pensáis, tú como usuario y especialista, aquí no te podemos engañar, Ramón, evidentemente, y vosotras como magistradas. Yo, si queréis, empiezo un poco por romper el hielo, y porque a mí me gusta hablar con ejemplos, porque seguramente de esto Nuria yo he estado un periodo de tiempo en el Consejo General del Poder Judicial y está un poco alejada de la función jurisdiccional. Desde que me incorporé a la audiencia sí que he visto, y eso sí me ha parecido un gran logro en materia de discapacidad, porque por supuesto en Sevilla no lo había,
que las personas que van transcribiendo todo lo que se hace en el acto del juicio están haciendo una gran labor, y son todas estas personas son ciegas y van con su perrito, y eso me parece un gran avance en esta materia y que facilita sin duda el acceso en materia de denuncia a las personas que tengan este tipo de discapacidad. Pero por otro lado sí que tuve un juicio que eso me llamó la atención, y creo que este problema el Supremo lo ha solucionado de alguna manera, pero sí me preocupa, que eran unos abusos sexuales de una niña de 6 años, de 8 años, por otro que tenía 18, no me acuerdo. El caso es que esta persona había tenido que declarar ya con sus padres desde muy pequeñita ante la policía, ante el juzgado, y luego ante el juzgado de lo penal, y luego había llegado a la audiencia. En todo ese periodo de tiempo habían pasado 12 años. Yo creo que todo eso es que carece de sentido. Una justicia que no es rápida, para mí no es justicia. Esto ya es sentencia del Tribunal Supremo, que lo han interpretado, que se pone una mampara, que ahí está el abogado, que aquí está el abogado, el juez y el fiscal, y con un psicólogo esta persona va contestando. Pues yo la verdad es que me quedé con ese ejemplo, y es uno solo, pero solamente me basta uno para saber lo complicado que es ese tipo de cosas para una persona con discapacidad intelectual. Yo con esto ya que hable Nuria, que seguro que tiene muchísimos más ejemplos que yo. No he saludado antes, no porque no esté agradecida que me invitarais, sino porque al comenzar el desayuno no estaba segura de esos horarios de antena y esas, en fin, muchas gracias, no que no falte, por supuesto, ese principio por el que debería de haber comenzado. Desde mi punto de vista, para lo que venimos, desde cada uno su experiencia, o nos vamos especializando y aprendiendo, o no vamos a servir, pero ni a las personas con discapacidad ni a las demás. Igual que un médico tiene que comprender la patología por su especialidad de cada paciente, yo creo que de los jueces y de los fiscales hay que exigir también la sensibilidad propia, pero no solo de las personas con discapacidad, de todas. Y es verdad que la especialización ha sido, desde mi punto de vista, uno de los mejores avances de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Pues porque ya en su día, cuando comienza a crearse el foro, como ha dicho Rocío, se cumplen 10 años, lo que vemos es que necesitamos coordinarnos, de tal forma que ya existían 2 juzgados especializados, por ejemplo, en Madrid, sin embargo, empezó a verse que funcionaban bien y daban soluciones, y que los jueces especializados en discapacidad trabajaban mejor y más rápido, como dice Rocío. ¿Qué pasa? Pues que la Fiscalía se adapta en la medida de sus posibilidades, porque somos muchísimos menos los miembros de la carrera fiscal, para dar servicio a esos juzgados. Y hoy, por ejemplo, de los que eran 2 hay 5, que tras la crisis se suprimieron 2, o sea que hubo un momento en el que había 7 juzgados en Madrid, partido judicial. ¿Y qué ocurre? Pues que en mi experiencia la especialización proporciona al ciudadano con y sin discapacidad un servicio mucho mejor, porque no solo necesita de nosotros y de nuestros conocimientos especiales la persona con discapacidad, sino todo su grupo y su entorno de familiares, que están de forma natural obligados a prestar su apoyo, y ya a través nuestro, de forma legal, con los procedimientos relativos al apoyo y modificación de la capacidad. Pero bueno, en cualquier caso, fuera de los procedimientos relativos a la discapacidad, los de incapacitación que dice la ley, o como denomina la ley, que son en los que fundamentalmente trabaja la Fiscalía, es evidente que las personas con discapacidad también entran en abren la puerta a la Administración de Justicia, y yo creo que su principal carencia la has puesto tú antes, Juan Carlos, antes de manifiesto, y es la dificultad que tienen para ser debidamente informados. Porque si no es por un motivo de discapacidad... es... Bueno, hemos empezado hace un poquito. Bienvenido, muchas gracias, Javier. Te
presentado antes para luego no interrumpir en la medida de lo posible. Y ahora estábamos hablando de si pensabais que las tecnologías, puesto que estamos en el CENTAC y tratamos de vincularlo, han mejorado o van a mejorar o realmente han supuesto un avance de las personas con discapacidad. Es una pregunta general, ¿no? Si las tecnologías han supuesto una mejora o una mejora relativa. Ramón es especialista y es experto en tecnología. Yo siempre digo que lleva mucho tiempo, trabaja en ello. Entonces a Ramón no le puedo engañar, no le puedo decir que esto funciona si no funciona. Bueno, a ver, bueno, lo primero sobre la especialización, está bien, pero con matices, porque hay un problema de la especialización y es que se puede tender a pensar que hay diferencias demasiado elevadas. Es decir, igual que antes decía que somos diferentes, también somos iguales en derechos y por lo tanto una especialización demasiado fuerte puede generar que las personas con discapacidad crean que solo se les puede atender bien en una oficina especializada, ¿no? Y sobre todo que al final el tipo de casos que puede tener una persona con discapacidad son exactamente los mismos que una persona que no los tenga. Es decir, yo puedo tener un problema laboral, puedo tener un problema con un vecino, puedo tener un problema tal. Entonces en cualquiera de estos casos yo necesito una atención idéntica, también en cierto modo especializada por razón de mi discapacidad, pero más que nada para que se cumplan esos derechos iguales que comentabas antes de las situaciones y las circunstancias que hay que adaptar. En cuanto a la tecnología, a ver, hay que ver el contexto, lo primero de todo. Quiero decir, hace 30 años, donde no había prácticamente tecnología o digamos no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy, pues evidentemente la situación era caótica, por no decir imposible de acceder a toda esa información. Ahora se puede acceder a mucha más información. ¿Quiere decir eso que ese acceso es perfecto o que ese acceso es siempre óptimo en todos los casos? Pues evidentemente no. Hay mucho que mejorar, pero por ejemplo el BOE ahora está disponible en Internet. Antes, como no te cogieras el tochaco aquel del libro, yo recuerdo leer BOEs en la facultad y tenías que irte al librote azul y leértelo así. Ahora pues por lo menos puedes tener un acceso por Internet. No es accesible en el sentido técnico de la palabra, o sea, hay una serie de cosas que habría que adaptar, pero bueno, leerse se puede leer, cosa que ya es un paso. Para una persona ciega eso puede ser un problema, la inaccesibilidad en el sentido estricto, porque la navegación por el BOE es terrible, o sea, vamos, el acceder exactamente a un artículo que tú quieras leer en un BOE puede ser muy muy complicado o puede llevar mucho más tiempo que una persona sin ningún tipo de discapacidad, pero bueno, el acceso está ahí. El principal problema es que las leyes en sí ya no son, o sea, no están pensadas para ser accesibles. Lo que dices tú de las personas con discapacidad cognitiva o intelectual o simplemente mayores o bueno, en general toda la población, si es que no hace falta irse muy lejos. Entender una ley es complicado incluso para los jueces. Entonces, creo que esa es la primera barrera que uno se encuentra, que no sé si llamarla tecnológica, en el sentido de que la escritura es tecnológica, pero esa es lo primero que hay que resolver, el que las leyes se puedan entender, que haya guías o haya explicaciones más para humanos de lo que quieren decir las leyes. Javier, estás incorporado hace... Yo quería añadir una cosa a lo que perdóname. ha dicho Nuria. Y luego ya le dejo a Javier, que seguro que además de todos estos temas habla mucho mejor que nosotros. Vamos a ver. Nuria ha hablado en concreto de Madrid y la especialización en Madrid. Pero yo siempre pongo el ejemplo de una ciudad pequeña, por ejemplo, como puede ser Badajoz. Ahora que se está hablando de la nueva ley de demarcación y planta judicial, sí que me planteo la pregunta, porque claro, lo que no puede haber es un juzgado especializado en cada pueblo, con el fiscal, con la tecnología, porque no tenemos recursos económicos para eso. ¿Cuál sería mejor? ¿Reagrupar todos los partidos judiciales, por ejemplo, en Badajoz, haciendo desplazarse a la gente de Castuera, de Villanueva de la Serena, de Zafra, para ofrecer un mejor servicio?
o dejar la demarcación y planta como está, que es que no hay recursos, ni el fiscal está allí, ni a veces el médico forense, y el que está es el juez solo con 2 funcionarios. Yo es una pregunta que sí os quiero plantear porque a mí eso me plantea muchísimas dudas. Y ya con esto dejo hablar a Javier. Sobre si las tecnologías han mejorado el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Evidentemente a todos los ciudadanos, pero en concreto a las personas con discapacidad. Sí, en general lo que es cierto es que las nuevas tecnologías han producido unos avances espectaculares, ¿no? Estamos viviendo un mundo donde hablamos de globalización, tecnología y estandarización, que son las 3 cosas que están pasando, ¿no? Se está globalizando el mundo. El avance tecnológico es importante, se está produciendo una estandarización como consecuencia de esos avances tecnológicos. Todo eso va a beneficiar a los ciudadanos. Esto es una realidad, que es mejor la situación tecnológica que tenemos hoy en día que, como decías tú, la que teníamos hace 30 años. Y esa es una realidad que ahí está. Lo que también es cierto es que en esas realidades el mundo avanza muchas veces atendiendo más la generalidad y no la diversidad, y te puedes encontrar que personas con discapacidad pues que no estén las tecnologías todo lo adaptado que deberían estar para situaciones especiales. Eso no quita que el avance que hemos experimentado es muy grande y que queda mucho por hacer y que las inversiones a realizar pues son importantes, y en ese sentido pues yo no sé la clase política cómo las prioriza o las deja de priorizar. En cuanto a la especialización que ha dicho Rocío, que no he estado en lo que comentaba Nuria, lo que sí es cierto es que la especialización se compadece mal con la proximidad. O sea, si tú quieres crear especializaciones o especialidades en el ámbito judicial, es algo contrario a la proximidad. Tú no puedes tener algo próximo que esté especializado. La especialización significa concentración, significa generar economías de escala, significa pues que tengas 6-7 juzgados que puedan compartir entre ellos experiencias. Un juzgado que esté solo nunca estará especializado, será un juzgado muy generalista y no podrá acceder a la especialización como se puede acceder desde esa concentración. Gracias, Javier. Este es un tema interesante. No lo tenía yo planteado en las sugerencias que os mandé, pero sí lo quiero tocar después, porque en concreto en la especialización creo que pueden, para evitar esa falta de proximidad que tú has comentado muy acertadamente, Javier, creo que las tecnologías podrían llegar a jugar un papel muy, muy, muy importante, evidentemente. Cuando hoy nos podemos comunicar o acceder a la información que está tanto en Japón como en Michigan o en Australia, la comunicación, las barreras a la comunicación y al acceso a la información o a las consultas jurídicas entre profesionales o entre el ciudadano y los profesionales, evidentemente se derrumban, ¿no? Entonces ahí las tecnologías podrían llegar a jugar un papel muy importante. Pero ahí hay otro aspecto que yo creo que hace mucha mella en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad cuando entramos ya a tratar de ejercer el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, ¿no? Evidentemente un proceso judicial se inicia bien mediante una reclamación, una queja, una denuncia, la tramitación de cualquier medio, luego las comunicaciones, las citaciones, las informaciones, hasta que se dicta la propia sentencia que se envía al procurador y al propio ciudadano, ¿no?, interesado. Todo esto es un proceso que en gran medida se realiza hoy por procedimientos electrónicos. Evidentemente no es vuestro caso, que conocéis las circunstancias y tenéis la sensibilidad y el conocimiento necesario para ser conscientes de estas dificultades. Pero en general, no hablo de vosotros, ni mucho menos de vosotras, ni de Javier, ¿creéis que todos los profesionales en cada una de sus categorías, empezando por abogados, procuradores, hasta llegar a magistrados y expertos constitucionales, los magistrados del Tribunal Constitucional, son conscientes de la dificultad de acceso a la información, a las comunicaciones por parte de las personas con discapacidad, especialmente discapacidad sensorial o discapacidad de personas ciegas, personas sordas? Es decir, Ramón me ponía un ejemplo hace un tiempo, y recibía una citación, una comunicación por escrito, y dice, si yo no me entero, puede tener consecuencias evidentemente muy serias
muy seria, pero es que si no puedes ver, difícilmente puedes ejercer tu derecho. Y las comunicaciones por escrito, evidentemente, mediante medios electrónicos, si no está en determinados formatos, generan indefensión, exactamente igual en el ciudadano. Si no lo puedes leer con una persona ciega, con un lector, porque no está en formato accesible, exactamente igual. No solo puedes perder el derecho al ejercicio de tu derecho, sino que puede tener consecuencias, pero muy serias. ¿Creéis que sois conscientes todos los profesionales o en la mayor medida de esta problemática? Voy a hacer como Rocío dando un ejemplo. Todos los años desde nuestros despachos tenemos ocasión de ver, por ejemplo, reclamaciones de comunidades de propietarios por impago de las cuotas de esa comunidad que requerimiento tras requerimiento no recibido por la propia patología del propietario de una de las viviendas han llevado a la subasta de su casa. Y ha llegado el asunto a la Fiscalía cuando se está ya lanzando en ejecución al lanzamiento de esa persona y se descubre que no se la puede sacar del domicilio porque está enferma, porque tiene una patología o una discapacidad que le ha impedido acceder a la información que le daban esas citaciones judiciales. Pero es que ya hemos llegado a un momento en el que esa vivienda la ha perdido porque la ha comprado un tercero de buena fe. Es decir, que ha salido de su casa tras la enajenación de su vivienda por el precio de remate, y todo eso por haber impagado a lo mejor un año de cuotas. Esto todos los años nos ocurre y no hay manera de impedirlo porque, claro, existen trámites legales como la declaración de rebeldía en la que se comprueba formalmente que la persona ha recibido la citación. Lo que no se comprueba es si se ha enterado. Y claro, ese es la conculcación de un derecho fundamental. El problema es que no se advierte, no se llega a tiempo. Si se llegara a tiempo, por supuesto podría evitarse, pero es difícil ese caso, como cualquier otro, en el que no se va más allá y nadie advierte, porque el juez está obligado, como el fiscal, a nombrar un defensor judicial, lo dice la ley de enjuiciamiento civil antes de la convención, obligado a nombrarle a alguien para que le defienda cuando en cualquier procedimiento en España se advierta una discapacidad. El problema es que si no se advierte, las consecuencias pueden ser irreparables, como en este caso. Y muy graves, sí, Hombre. claro, evidentemente. Hombre, yo creo que es muy difícil concienciar a todos los colectivos porque además la discapacidad tiene carácter multidisciplinar, abarca no solamente los juzgados especializados en materia de discapacidad, sino que puede entrar en los juzgados de lo mercantil, puede en lo social, lo penal, cada uno tiene sus especialidades. Hemos intentado, fue Javier pionero en esta materia cuando creamos el Foro Justicia y Discapacidad, sensibilizar a todos los colectivos judiciales, de todos los órdenes jurisdiccionales, para que el acceso de las personas con discapacidad fuera en condiciones de igualdad con el resto. Que es difícil, evidentemente sí, y solamente lo podemos transmitir nosotros, y un ejemplo es este que he puesto. Ahora ya dejo hablar a Javier. Yo creo que sí, que los profesionales se van sensibilizando cada vez más de la diversidad que tiene la sociedad. Lo que es cierto es que nosotros hace años creamos un Foro Justicia y Discapacidad dentro del Consejo General del Poder Judicial, donde pretendíamos hacer algo en relación con la pregunta que nos haces. Allí pretendíamos que el mundo del Claro, es complejo. Por un lado, la ley, que la ley muchas veces no es clara. Y cuando la ley es clara se dice que no necesita interpretación, pero cuando la ley no es clara, pues entonces se producen situaciones muchas veces absurdas. Y eso dificulta, pues muchas veces personas con problemas sensoriales pues pueden tener más dificultad de acceder a la comprensión de la norma y estar enterados de todo lo que puede pasar o los efectos que puede producir una norma mal aplicada, como decía Nuria. Pero lo que es cierto es que yo creo que tanto el Colegio de Abogados como el Colegio de Procuradores, como notarios, registradores, están todos sensibilizados con el tema y están todos buscando hacer más accesible la justicia para personas con discapacidad.
En cuanto a notificaciones, yo creo que ahora hay un elemento importante donde el mundo de las personas con la discapacidad podría opinar, que es que se está modificando la ley de servicios profesionales y colegios profesionales. Dentro de esa modificación de ley de servicios profesionales y colegios profesionales, en el mundo del derecho se está hablando si debe haber reservas de actividad o no reservas de actividad, que en este caso es si un abogado puede ser procurador o un procurador puede ser a la vez al abogado, y la discusión está en si es mejor mantener esas reservas de actividad o no mantenerlas. A lo mejor desde un punto de vista economicista, pues sería lógico el hacer más accesible a toda la profesión el poder ser abogados o procuradores, pero desde un punto de vista garantista, yo creo que es mucho más lógico esas reservas de actividad, que porque, por ejemplo, las personas con discapacidad, los procuradores realizan una gran labor en materias de comunicaciones, realizan una gran labor en la materia del seguimiento de los procesos judiciales, y en ese sentido esas reservas de actividad pues pueden ser beneficiosas para defender los derechos de esas personas que son más vulnerables. Yo lamentablemente no soy tan optimista, sobre todo porque he tenido la experiencia de un procurador al que le hemos tenido que pedir 4 veces que nos mande la minuta en un formato accesible, porque él nos lo mandaba en papel. Entonces, pues bueno, a veces no es todo tan fácil. Desde luego las notificaciones son un problema, desde luego hay muchas discapacidades diferentes que necesitan notificaciones accesibles. Luego hay otra cosa, y es que las notificaciones en la justicia en general, ya no solo para las personas con discapacidad, a veces a mí me llama la atención que mi proveedor de servicios de hosting del dominio tal, a mí me avisa hasta 4 veces antes de que me caduque el dominio, y luego otras 3 más cuando ya ha caducado. En la justicia te avisan una vez, se da por hecho que te has enterado, y el siguiente paso ya es terrible. O sea, quiero decir, entonces, claro, o sea, es una cosa que produce una indefensión. Yo recuerdo un caso que me pasó a mí, donde me mandaban una notificación que supuestamente yo había visto en internet. También los medios tecnológicos a veces fallan. Entonces yo intuyo que aquella notificación falló la tecnología en ese momento, me la marcó como vista, ya no apareció nunca más hasta después, 6 meses después, en el proceso de caducidad del procedimiento. Claro, y dices tú, a ver, lo dicho, avísame varias veces, hombre, que no pasa nada, no, con la tecnología se pueden hacer esas cosas. Y también hay que tener en cuenta una cosa, y la tecnología ayuda a quien tiene tecnología. Quiero decir, a día de hoy hay mucha tecnología, pero hay mucha gente que todavía no se maneja, y como estamos poniendo ejemplos, yo tengo un compañero que se dedica a asistir a personas por teléfono para entrar en una página donde se descargan las nóminas y todas estas cosas, y claro, tú te das cuenta de que la gente, el acceso que tiene a la tecnología o el contacto que tiene con la tecnología muchas veces es exclusivamente para eso, porque le han obligado a utilizar la tecnología para realizar algo como descargarse la nómina en este caso, o a lo mejor en la justicia, si no se tiene cuidado, puede pasar eso mismo, que tengas que utilizar la tecnología obligatoriamente cuando no es algo que tú estés acostumbrado a usar. Yo recuerdo preguntas pues del estilo de, pero los números los pongo en mayúsculas también. Entonces también hay un analfabetismo funcional que puede dificultar mucho el acceso a la información, porque aunque tú tengas tecnología, hay cosas que no se pueden salvar solo con tecnología. Oye, has tocado un aspecto que es fundamental, evidentemente. Aunque estemos en el año 2014 y en plena era de sociedad de la información y la comunicación, y tengamos ordenadores tremendamente inteligentes, acá estamos en plena vorágine del Mobile World Congress en Barcelona, donde se están presentando novedades alucinantes. Pero es cierto que, y tienes mucha razón, Ramón, la tecnología sirve para quien la tiene. Y esto me viene una anécdota que no es tan anécdota a la cabeza, porque me la han comentado. Y yo lo he visto. Una persona autónoma, por ejemplo, que tiene la obligación, como los ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, igual que los poderes públicos, igual que cualquier entidad, ¿no? Bueno, pues resulta que una persona autónoma, un profesional autónomo,
Llega el cuarto trimestre, tiene que hacer las declaraciones, el famoso 130 el IRPF, el 303 del IVA y la declaración anual del IVA, y el 390, por ejemplo, que es el resumen anual del IVA, solo lo puedes hacer a través de Internet. Y en un del formato programa inaccesible. Y en un formato inaccesible. Es completamente inaccesible. Entonces, el ciudadano, es que esto tiene que ver con la justicia también, el ciudadano tiene la obligación, evidentemente, porque es un deber ciudadano, el hacer las aportaciones a las arcas públicas con sus contribuciones. En este supuesto, vamos a ponernos en el caso de que una persona ciega es autónoma, hace el 130, porque lo puede hacer todavía a mano, dice, y bueno, lo puede en otros formatos, pero llega al 390, solo lo puede hacer a través de la plataforma tecnológica, es inaccesible, no la presenta y le cae un puro de la justicia, digamos, de economía de Hacienda que te deja tambaleando. ¿Qué responsabilidad tendría? ¿Quién tendría la responsabilidad ahí? El profesional autónomo que ha querido hacer y ha querido cumplir su obligación, o los servicios públicos, en este caso, dice la agencia tributaria, que no tiene la plataforma accesible, que por cierto, incluso la información que figura tampoco es completamente accesible. Cuando recordemos que la primera vez que se cita la accesibilidad a Internet de manera específica y como obligación es en la Ley 34 del año 2002 de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Han pasado 12 años. Pero vamos, en este caso hay que cumplir una obligación como ciudadano, como profesional autónomo. Tú no la puedes cumplir aun cuando quieres. Te cae una multa, no te menees. ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, como es decía, un procedimiento electrónico, Ramón, por eso tiene... Ramón, sí. Como decía Ramón, hay veces que la tecnología es una barrera, o sea, más que ser algo que te facilita la vida, te complica la vida. Pero que incide, y esto es que incide en y que la tiene persona, consecuencias, y que tiene consecuencias. Hoy en día nos han informatizado. Hoy vivimos un mundo donde todo está, si no estás dentro del sistema o si dentro del sistema dice que una cosa es como es y luego es diferente, pues te encuentras con múltiples problemas, que es lo que tú decías antes, que te puedes encontrar con situaciones que para resolver un lío administrativo como consecuencia de una mala praxis informática, pues te puede costar un jaleo. Con respecto a lo que decíais, yo mucho me temo que la Administración, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Administración Tributaria actúa en base a parámetros de funcionamiento normales, y si dice, si no me han presentado la declaración, pues surgen las responsabilidades que tengan que surgir. Lo que pasa es que todo eso queda sujeto a control jurisdiccional. Y en este sentido yo creo que sí los magistrados están teniendo cada día más claro que el principio de tutela judicial efectiva es algo más que el mero acceso y es corregir muchas veces situaciones que no son correctas. El problema que tenemos es que se tarda mucho tiempo en corregir estas situaciones y que el ciudadano sufre las consecuencias de un sistema que está pensado con carácter general y donde cada vez que surge una singularidad no saben reaccionar de forma correcta, y eso también muchas veces es indefensión para el ciudadano, porque se encuentra que para resolver su problema tiene que empezar un camino que puede ser un camino muy largo y donde le puedes decir no te preocupes que al final los tribunales te darán la razón y que los tribunales corregirán una situación que es incorrecta, pero para corregir esa situación incorrecta necesitas tiempo, dinero y muchas veces pues te acabas un poco desesperado, y esas son situaciones que se pueden dar y que, como vimos un mundo muy globalizado, muy general, los supuestos específicos no están en el sistema, y hay veces que te encuentras casos pues que son sangrantes y donde el propio sistema informático no te lo sabe resolver y te lo tienen que resolver personas y no el sistema informático, pero es un problema que existe y muchas veces de complicada solución. Sí, complicada pero ¿quién tendría responsabilidad el ciudadano en este caso por no poder hacer uso de los medios tecnológicos? Hombre, yo creo que el ciudadano en un momento determinado tiene que manifestar que le producen una indefensión el sistema y que frente a esa indefensión el ciudadano tiene razón. Yo creo lo mismo, ¿dónde se regulariza, dónde se resuelve el problema? Si el problema yo creo que al final
todo lo que tenga sentido común va a ser aceptado en sede jurisdiccional. El problema es que no hay que llegar a la sede jurisdiccional para resolver los problemas, sino que se tendrían que resolver antes. Entonces el ciudadano se puede encontrar, pues como decía, que tengo razón y tengo que iniciar un camino largo para que me den la razón. Si se encuentra con una administración que en un momento determinado pues le dice que no, esto es así. Porque claro, la administración en sus relaciones con el administrado tiene una serie de prerrogativas. Esas prerrogativas tienen prerrogativas declarativas, tiene prerrogativas ejecutivas, es decir, que tiene presunción de veracidad lo que dice la administración que hace, puede ejecutar cuando los demás no podemos ejecutar, y entonces se pueden producir muchas veces pues abusos administrativos o situaciones que, sin buscar el abuso administrativo, son situaciones que dan origen a abuso administrativo. Que vuelvo a insistir que serán corregidas, pero si el camino para corregirlas es muy largo, el ciudadano está sujeto a una cierta indefensión. Yo en este punto sí me gustaría decir que si el motivo de la discapacidad, porque a veces no lo permite, se puede alegar, yo siempre aconsejaría que el ciudadano reclame con discapacidad o sin ella, pero sobre todo si la tiene, que advierte y reclame. Contabas tú antes, Ramón, cuando te dicen en estrado, si quieres suba a hablar con el abogado, pues si tú adviertes que puede haber un obstáculo, yo creo que es absolutamente lógico, como dice Javier, y en lo que tiene sentido común debe de aceptarse, advertir, porque como no es perceptible lo que cada uno de nosotros alcanzamos a ver o no, advertirme, tengo dificultad en la visión, y lo más lógico es que sea el abogado el que se desplace a tu lado y no tú y como eso todo, pues el del formulario, lo primero que tiene que plantear es una queja formal en la que se haga constar que en el plazo de impositivo él ha puesto de manifiesto la dificultad que tiene. Y luego es cierto que yo, desde mi punto de vista, opino como Javier, acabará ganando. Ahora, eso es lo de la maldición gitana, pleitos tengas y los manes. Claro, yo creo que ahí es un problema general de sociedad, que hay que crear una cultura de lo justo, sobre todo en las relaciones de la administración con el administrado, la cultura de lo justo, la cultura del sentido común. Exacto. Porque al globalizarnos, al vivir un mundo que ya lo han hecho muy estándar, en el momento que aplican la norma, aplican la estandarización que existe. Y claro, no, toda la singularidad que puede haber en la realidad pues claro, no está contemplada muchas veces. Ni se puede. Y eso produce pues situaciones que son situaciones de injusticia, eso es cierto. Sí, pero fijaros, yo os voy a contar otro ejemplo, porque me llamaron de la permanente del Consejo de un juez que había mandado, porque eso nadie lo sabe, un exhorto a un juzgado de paz, porque el sitio es otro, y le había dicho que reconociera para un procedimiento de modificación de la capacidad a una persona. Este juez era de Sevilla, por eso me llamó y lo mandó al juzgado de Tomares. El juez de paz, normalmente en la sala de gobierno se elige, yo he estado, es el hombre bueno del pueblo, y hace posible que no tenga nada que ver con la justicia, porque así no está contaminado. El secretario del juzgado de paz, que ahora son agrupaciones territoriales, es un oficial que se me ocurrió llamar a la juez y decirle, hombre, ¿qué trabajo te cuesta si esto está pegando con Sevilla hacerlo tú? Es que la ley orgánica dice, efectivamente, la ley orgánica dice que cuando se encuentre en otro sitio, pero esto sigue vigente, se manda un exhorto y el juez de paz le traen una persona que hay que nombrarle un tutor o un curador, y tiene que estar explorando al señor. A ver qué hace. Solo allí el pobre, con un auxiliar que puede ser hasta interino, que está en el pueblo, que no tiene ni sitio, que lo tiene allí enfrente, y entonces con eso, ¿qué hacemos? Ramón, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, me ha llamado la atención una palabra que has comentado, que es que la administración puede ejecutar. Y básicamente eso es lo que ocurre, que la administración ejecuta. Y es una ejecución en toda regla, porque el problema es que, a ver, el 390 lo he tenido que hacer yo este enero. O sea, quiero decir, no es algo que me pille de refilón, sino que lo he tenido que hacer. He necesitado ayuda y no poca, porque tampoco para una persona que ve te creas que es una cosa fabulosa eso, ¿eh? Entonces, es bastante complicado y es bastante fácil que cometas errores a la hora de presentarlo. Y eso tiene unas consecuencias, evidentemente. Y además es que esa reclamación que comentabas tú, Nuria,
El problema es que esa reclamación no se puede hacer de forma accesible. Que esa es otra. O sea, el propio procedimiento para reclamar la inaccesibilidad de una página web es inaccesible. El formulario que tiene el Ministerio de Sanidad para eso es inaccesible. Entonces, pues te encuentras una doble indefensión que al final hace que desistas. O que digamos, te cueste un montón, o te cueste de tal manera el llegar a presentar la reclamación que pues, básicamente dices, ¿para qué me voy a meter en estos follones? Acabo antes pagándole a alguien para que me haga esto. Y claro, el problema es que ese pagarle a alguien genera una injusticia simplemente. Porque al final, claro, o sea, mira, un compañero hace unos días me comentaba que había ganado, vamos, que le habían dado la razón en un juicio, porque claro, aquí ganar es que parece como que es algo que te ganes, ¿no? Le habían dado la razón en un juicio por una incapacitación de su madre y tal, y bueno, pues, ya estaba en segunda instancia, o sea, en el Tribunal Superior de Justicia, y tenía que haber pasado desde el principio 1.500 euros después de abogados o lo que fuera, más 2 años de juicios, más tal, y lo que te quedas es como tenías que estar al principio. No es una cuestión de justicia. Y bueno, supongo que lo tocaremos más. El tema de las reclamaciones, pues ese es el problema. La reclamación en sí es inaccesible. Y luego se paraliza todo en un punto que no voy a entrar a cuál es ese punto, pero es como que dices, vale, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya he hecho toda la reclamación y ahora simplemente me dicen, estamos a la espera de ver qué pasa con eso y no hay un procedimiento claro que diga cuándo caduca eso. O sea, que igual que en mis casos siempre caduca todo y yo ya no tengo ninguna posibilidad de hacer nada en absoluto, cuando el tema va por la administración los procedimientos no caducan o simplemente se eternizan. Están ahí a la espera de vete tú a saber qué evaluación vamos a hacer de la página web esta que tú has reclamado, pero todo sigue ahí. Y es el caso de alguna compañía ferroviaria que antes era pública y ahora no se sabe, que está denunciada desde hace bastante tiempo y todo sigue igual. O sea, y no hay visos de que vaya a cambiar en un corto plazo, desde luego. Sí, voy a aclarar el comentario que ha hecho Ramón, porque lo conozco además es cierto, evidentemente, si no tienes los recursos, por ir por partes, si no tienes los recursos de acceso adecuados, accesibles y usables, difícilmente puedes ejercitar tu derecho, ¿no? Eso está claro. Y ahí se produce una indefensión que, insisto, muchas veces con consecuencias personales y familiares dramáticas. O sea, que pueden tener consecuencias dramáticas, ¿no? ¿Hasta qué punto, yo me pregunto muchas veces, hasta qué punto podría ser un delito, y hablo de delito, imputable a la administración pública cuando se produce esa situación? Y lo que comenta Ramón hace referencia, desgraciadamente, a una situación que se está produciendo y que los funcionarios, insisto, no tienen responsabilidad porque soy consciente de su profesionalidad, y es lo que hasta hace poco llamada Oficina Permanente Especializada, que a raíz del Real Decreto Legislativo 1 del 2014 pasó a llamarse Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad. Bueno, esta oficina actualmente de atención a las personas con discapacidad fue un servicio administrativo creado a raíz de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, de la Ley 51/2003, de la Liondau, la famosa Liondau, que establecía que la Administración tenía que crear un servicio de defensa para las reclamaciones de las personas con discapacidad, ¿no? Actualmente se llama así, Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad. Depende del Ministerio de Sanidad y a su vez está radicada en la Dirección General de Políticas de Discapacidad, de Políticas de Discapacidad. Es un procedimiento administrativo y, curiosamente, esta oficina, desde su creación, ha recibido unas cuantas denuncias de todos los ámbitos, de accesibilidad web, de accesibilidad física, de discriminación, y hasta ahora no hay ninguna sentencia. O sea, sencillamente no ha habido una. Y relacionándolo con el ámbito tecnológico, que es el que nos ocupa, por ejemplo, la ley de cookies, que se hace apenas no llega a 4 años, es del año 2010,
ha tenido ya bastantes sentencias condenatorias y dinerarias, ¿no? Eso evidentemente es una vulneración de igualdad, está claro, ¿no? Y no hay igualdad en la tramitación y en el ejercicio de los derechos que establecen todas las leyes. En el caso, una mucho más antigua, como es la oficina permanente, que tiene que imponer sanciones administrativas de cualquier tipo, salvo en el ámbito laboral, que queda excluido. En cualquier ámbito las personas con discapacidad pueden establecer la queja a través de un formulario que no es accesible, como bien dice Ramón. Dice, pero es que aparte no ha habido ninguna sanción hasta ahora, mientras que otro tipo de leyes ya han establecido muchas mucho más recientes y en el ámbito tecnológico. Yo insisto, esto podría ser imputable, evidentemente, y mucho más a raíz de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es que esto puede ser reclamado a través de tribunales internacionales, pero ¿podría ser considerado un delito de la propia Administración? Yo creo que no. Yo creo que además no se puede, todo lo que no se cumpla. Yo creo que no es cuestión de crear ya más organismos ni tener más convenciones, sino concienciar de lo que tenemos. Para presentar quejas en la Administración de Justicia hay una oficina de atención al ciudadano en el Consejo General del Poder Judicial. Se puede presentar la queja vía Tribunales Superiores de Justicia, a través del Defensor del Pueblo, a través de Fiscalía, a través del derecho de petición del ciudadano ante el Senado y ante el Congreso. Es cuestión de, a través de todos los organismos, las personas que se encarguen de ello, dar respuesta. Pero crear otra oficina, me parece que no es necesario. Y por otra parte, creo que penalizar todas las conductas tampoco conduce a nada. No conozco el tipo de reclamaciones que se han hecho ni las sentencias que se han producido. Lo que sí es cierto que el procedimiento es lento, porque entre que llega a un sitio y eso habría que agilizarlo y concienciar a las personas que lo llevan desde los distintos organismos. Pero más leyes, y desde luego penalizarlo me parece una barbaridad, ¿eh? No, yo no comentaba de crear más organismos y leyes, sino de que funcionen adecuadamente para no generar indefensión. Pero eso, claro. meterlo como un delito, es que aquí estamos acostumbrados a meterlo en el Código Penal todo. Puede ser delito. Es una No puede actuación ser. administrativa. La Administración defiende intereses generales, lo que pasa es que hay muchas veces que en esa defensa de intereses generales no lo hace todo lo bien que lo tendría que hacer, pero de llevarlo a decir que puede haber delito no puede ser. Lo que es cierto es que, como decía Ramón, hay una realidad. Nosotros nos encontramos que esto es un problema que afecta a todo el ciudadano en general y a las personas con discapacidad en particular, que es que tenemos una administración donde tiene, vuelvo a insistir, unos sistemas informáticos que son estandarizados, donde no distingue, donde trata la globalidad, donde nos trata a todos igual y no tiene en cuenta las múltiples circunstancias que pueden concurrir una persona, que serían circunstancias que podrían justificar el porqué de su actuación. Y todo eso muchas veces no tiene corrección en el ámbito administrativo, sino que tiene que tener corrección en el ámbito jurisdiccional. Pero como tú bien decías, ir al ámbito jurisdiccional te cuesta dinero, que hay muchas veces que no te compensa, porque te cuesta más caro, o que no lo tienes, te cuesta más caro iniciar un proceso que resolver el proceso. Y yo creo que ahí lo que tiene que haber es un cierto cambio de cultura, donde la administración, que lo entiende pero luego no lo practica, entienda que está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración, y que en este sentido pues se crea una cultura de lo justo, una cultura donde situaciones concretas se puedan resolver en propia sede administrativa, porque hay muchas veces que es imposible resolverlas en sede administrativa porque al final, no, usted ha incumplido, usted no ha presentado, pero oiga, es que debería haber algún mecanismo que permitiese resolver en sede administrativa temas que son de sentido común y que luego pueden tener que acabar judicializados y que no tiene ningún sentido que se inicie ese proceso judicial. Pero esto es algo que afecta a todo el ciudadano en general, en la sociedad que estamos viviendo. Lo que es cierto es que aquel que esté en una peor condición porque no entienda bien las normas, pues está mucho más indefenso que aquel que las entiende mejor, pues porque se le aplica igual, no se tienen en cuenta las circunstancias, llamémoslas atenuantes, que pueden concurrir en el caso en vía administrativa. Está todo muy homogeneizado, todo se actúa de una manera determinada y yo creo que sí que se producirá en ciertos supuestos indefensión. También hay que decir que lo general no es así y que hay muchas veces que lo singular lo convertimos en general. O sea, los casos singulares donde se producen situaciones de esta naturaleza, gracias a Dios, son los menores, pero existen. Lo que pasa es que no podemos permitirnos ninguno, pero
Lo que es cierto es que con carácter general la Administración en este sentido funciona razonablemente bien, creo. Y me gustaría hacer recalcar algo que tú has hecho, porque insisto, también tiene que ver con el ámbito tecnológico, y aquí no tiene culpa la administración, evidentemente. Existe una desinformación enorme en los ciudadanos, eso en general, y aquí evidentemente la culpa no es tan directamente de la administración, que también, pero no tanto, como de los propios movimientos sociales y asociativos que tenemos en España, que es uno de los movimientos estructurados más fuertes y robustos a nivel mundial, y que creo que debían hacer una labor mucho más proactiva en la difusión de los derechos y de los recursos que tienen las personas con discapacidad. Esto viene a cuento por lo que tú has comentado, Javier, porque creo recordar, y creo que todavía no se ha cambiado y se va a mantener ahora con la nueva tramitación que se está realizando, que convendría saber, y que el sector asociativo, bien sea Fundación 11, CERMI, asociaciones, federaciones, difundieran determinados aspectos de nuestra legislación que son fundamentales para el ejercicio de los derechos, como que las personas con discapacidad, familias y asociaciones tienen derecho a la justicia gratuita, ¿no?, para defender los derechos. Creo que yo creo que el CERMI y la Fundación 11 es difícil encontrar esa información. De hecho, hace 2 días ha salido una noticia que el CERMI se congratulaba de que en la tramitación actual, de que a ellos ya no les exigían un tema económico para concederles la justicia gratuita, cuando al resto de los ciudadanos sí se lo exigen. O sea, quiero decir, un ciudadano con discapacidad sí tiene que alegar que no tiene una economía suficiente. Pero yo me refiero que esa noticia era referida a la tramitación que se está realizando ahora. Pero cuando digo que habría que hacer una labor mucho más proactiva por el sector asociativo, es porque eso queda en nota de prensa en un momento puntual, pero luego, en el momento que pasan 3 semanas, esa nota desaparece, cuando es información tan esencial que tendría que estar en la página principal de todos los portales asociativos para que fuera información permanente. Yo creo que todos estos movimientos asociativos lo que tienen, evidentemente, es realizar una labor de información, pero una labor de información veraz. Porque muchas veces lo que ocurre es que cogen un párrafo de una sentencia para decir que está mal, nunca para lo bueno. Y además eso no lo explican al ciudadano. Y creo que eso incurren en un grave error. Podría poner muchos ejemplos, pero creo que no es el foro adecuado. Y hay que saberlo explicar y que llegue, porque muchas veces te pueden decir una cosa y luego la realidad es otra. Y no lo sé, creo que en esto habría que tener más sensibilidad por parte de estas organizaciones. Sí, y las expectativas también que se les proporciona cuando la información no es veraz, porque se provocan, claro, pues situaciones dramáticas y de desastre. La Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad que tú comentas, tienes la suerte que siga funcionando y me consta que están colapsados, pero para nosotros, por ejemplo, en el mundo judicial, la supresión en la Comunidad de Madrid, porque organismo oficial a nivel nacional no lo hay, en la Comunidad de Madrid funcionaba un servicio de orientación jurídica que recibía a cualquier ciudadano que quisiera saber qué podía esperar y qué resultados podía obtener en todos los procedimientos relativos a la capacidad de las personas. Este servicio también fue recortado como consecuencia de la crisis y fue fruto del convenio que se llevó a cabo entre la Comunidad de Madrid, que canalizado también a través del foro, se presentó el proyecto y fue fruto de un convenio entre la Esperanza Aguirre y el presidente de los colegios de abogados de Madrid. Y ese fue un servicio que el ciudadano tenía con acceso directo en las oficinas de sede judicial y que, lástima, ha sido suprimido pues hace ya 2 años. Y, por ejemplo, esa información de la que tú hablas es fundamental porque tiene que ser realista y, por supuesto, accesible. La persona con discapacidad tiene derecho a conocer sus expectativas y sus estrategias también y decidir cómo defender mejor sus derechos.
y aquel servicio lo prestaban abogados. Sí. Una de ellas, la coordinadora, miembro del Foro de Justicia y Discapacidad, y era un servicio bueno. Sí, a mí sobre una de las cosas que has comentado tú, me gustaría hacer una reflexión, que es que has dicho que la justicia y la administración tienen unos medios tecnológicos que son los que son globales, que son... Ya, pero es que también hay una ley que le obliga a que esos medios tecnológicos sean accesibles. O sea, es que no es una cuestión de que, ay, es que es lo que tengo. No, es que es lo que tienes, pero lo tienes que hacer accesible, porque hace ya 5 años y pico que todo eso tenía que ser accesible. No es una cuestión de que me puedas decir, no, es que bueno, yo es lo que tengo y bueno, esto es global. Bueno, vale, pero es que la ley te obliga a que eso sea accesible. Y hombre, si es delito o no es delito, pues si una vulneración de derechos fundamentales no es un delito, pues no sé muy bien qué es lo que debe hacerse delito. Al final es una vulneración de todos mis derechos. Mi acceso a la justicia, mi acceso a la información administrativa de la propia administración pública, que es la que se supone tiene que cubrir mis derechos. Mi acceso al pago de mis impuestos de una manera que no me vayan a venir por detrás después diciéndome que no he pagado esos impuestos de la manera correcta y por lo tanto me embargan mis bienes o lo que sea. Mi acceso a unas notificaciones accesibles de una manera que luego no me vayan a lanzar del piso, que además es que la palabra lanzar suena directamente a eso, que te van a lanzar a la calle. Todo ese tipo de cosas son vulneraciones de derechos fundamentales muy graves. Y si eso no es delictivo, pues no sé muy bien qué es lo que tenemos que transformar en delito. En derecho penal, perdona la cuña, como fiscal, no es problema el que pueda ser cometido no por personas jurídicas, la autoría está comúnmente admitida, no solo personas físicas como jurídicas, sino aquí lo que falta desde mi punto de vista es el elemento subjetivo del tipo. Te explico. Como fiscal, toda acusación se lleva a cabo sobre la base de que se han cumplido los hechos descritos en el artículo del Código Penal en el que tú encajas la conducta. En el presente caso hablaríamos de la conculcación de un derecho fundamental y ahora nos falta otro igual de importante, que es el subjetivo, el de la intencionalidad de cometer o de llevar a cabo ese resultado. Entonces, creo que a priori la falta de recursos no construidos es un punto irrebatible, pero otra cosa es que ese resultado, la conculcación del derecho, haya sido directamente buscado por la administración, que eso es otra cosa muy distinta y que faltaría, nos quedaría el capítulo de la negligencia por examinar, pero tampoco me quiero extender. Desde mi punto de vista no puede ser encajado como delito porque falta el elemento subjetivo, que es la intencionalidad. Bien, sí, claro, este es un debate. Perdona, quería añadir Rocío. una cosa a lo de Nuria, que estoy completamente de acuerdo, pero que muchas veces las leyes cuentan con unas disposiciones adicionales que dicen, por ejemplo, la ley de, no sé, me parece que era la ley de dependencia, la comunidad autónoma, de acuerdo con sus recursos, desarrollará, y si pero la comunidad autónoma eso queda ahí, si lo desarrolla, y si no, pues no lo desarrolla. Claro que vulnera derechos fundamentales. Claro que un gran dependiente, una persona que tenga Alzheimer, no le van a poner una ayuda. Unas comunidades autónomas lo han desarrollado y otros han facilitado otro tipo de servicios. Por otra parte, es verdad que Madrid fue pionera en el convenio de servicio de orientación jurídica a las personas con discapacidad, que ahora no funciona, pero intentamos que funcionara en otras comunidades autónomas y desde luego ninguna lo quiso, ¿eh? Ninguna lo quiso, ¿eh? Eso evidentemente Por lo menos pasa. Madrid. Quiero decir una cosa rápida. Yo creo que tienes razón cuando dices que el ciudadano tiene derechos y que muchas veces por las circunstancias no permiten que los ejercite en toda plenitud o en total plenitud. En materia de justicia, ya en el año 2001, la Carta de los Derechos del Ciudadano frente a la Justicia reconocía todos esos derechos y reconocía derechos a las personas más vulnerables, reconocía a las víctimas de
a todas esas singularidades que ahí están y que necesitan un plus de intensidad en protección de derechos. Lo que pasa es que o sea que los jueces se pueden equivocar y el acierto judicial no está garantizado porque en el funcionamiento de nuestra sociedad esa verdad absoluta no existe. Yo creo que lo importante es ver si se avanza o no se avanza en la protección de las personas que se encuentran vulnerables en un momento determinado y si se avanza en una mejor respuesta administrativa. Y yo lo que digo es que a la vez que las nuevas tecnologías producen mejoras sustanciales, también producen muchas veces barreras de muy difícil superación. Pero y eso produce situaciones complicadas, pero tanto para personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Bueno, pero los problemas... Y ahí yo vuelvo a acabar diciendo que lo que hay que crear es una cultura de lo justo en la administración, que muchas veces el funcionario tiene que entender circunstancias, tiene que entender una serie de cosas y tener esa cultura de lo justo. Porque muchas veces a lo mejor antes de emitir el acto administrativo pues se podría reflexionar un poco y ver si es correcto o no es correcto la emisión de algo que puede generar perjuicios importantes. Yo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Javier, porque a veces pasa que las nuevas tecnologías también deshumanizan un poco a la Administración de Justicia. Antes venía el procurador y te decía que no me ha llegado esta notificación, se le solucionaba, pero ahora con el sistema porque son todos nombretes de eso, con la notificación. Propios jueces y funcionarios de justicia, que siendo muy buena hay que saber utilizarla, ¿eh? Yo es que la justicia en sí está deshumanizada, o sea, quiero decir, Hombre, no. a ver, a mí me llama mucho la atención que cuando tú vas a un juicio como parte activa de ese juicio, el juez no quiere hablar contigo, porque tienes un procurador, tienes un abogado y entonces te dice, no, usted aquí no pinta nada. Y a mí me lo han dicho así, usted aquí no pinta nada, usted no tiene voz. Y me han dicho, no tienes voz en un juicio que te afecta a ti, y dices, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, entonces, bueno, esa deshumanización yo no creo que sea una cuestión tecnológica. La cultura de lo justo. Si es que lo justo ya está dicho en las leyes muchas veces. Las leyes obligan a las administraciones a tener una serie de medios tecnológicos accesibles y obligan, se supone que obligan a las administraciones a que además haya unas respuestas a las reclamaciones que se hacen en materia de accesibilidad. Comentaba antes, pues hay una denuncia concreta que yo conozco de una persona a Renfe que hace ya más de un año de esa denuncia y está todavía en un trámite administrativo paralizado por completo porque simplemente, pues no sé si es que no hay los medios o que no hay el interés o que no hay no se sabe qué. Judicializar eso sería a lo mejor el siguiente paso, pero es que ni siquiera en las leyes se explica cómo eso pasa a la justicia. Es decir, en la ley se dice la forma de hacer el procedimiento para reclamar por inaccesibilidad de un sitio web o de una administración electrónica o de lo que sea es esta, que es esta oficina. En principio no hay un y después si aquí no te contestan te vas a tal. Seguramente habrá un método. No me extrañaría nada que, bueno, que se pueda denunciar por lo civil o que se pueda denunciar por lo penal, no sé de qué manera. Pero en principio ese es el trámite y en ese trámite te quedas y te quedas atrapado. Porque encima es que, o sea, la sensación que tú tienes es, me están tomando el pelo. O sea, porque he hecho lo que tenía que hacer, he seguido los pasos que me han dicho que tenía que hacer, a pesar de las dificultades que me he encontrado en el camino para poder hacer esos pasos de una manera accesible, y aún así no se consigue nada. Y luego, pues ni siquiera puedes recurrir a la justicia porque sabes que si vas a la justicia en muchos casos lo que te van a decir es que usted no ha seguido el procedimiento, que era este otro el que tenía que usted haber hecho.
Entonces, pues eso para mí sí Yo genera ahí una sí que inquietud. te diría que en la relación administración-jurisdicción, la jurisdicción ha corregido muchos defectos administrativos en defensa del principio de tutela judicial efectiva. Notificaciones, subsanación de errores, plazos de interposición de recursos. Ahí tienes mucha resolución judicial y del Tribunal Constitucional, garante de principios constitucionales, donde va eliminando todas estas malas prácticas administrativas. Lo que es cierto es que se podrían eliminar todavía mucho más, porque vuelvo a insistir, vivimos un mundo muy globalizado, un mundo donde sale todo ya informatizado, donde salen las notificaciones, donde salen las comunicaciones y donde es un mundo deshumanizado y a la vez que no tiene en cuenta las circunstancias de las personas. Y lo que es cierto es que cuesta ir que estos derechos vayan consolidándose, pero a mí no me cabe ninguna duda que la labor que ha hecho el Tribunal Constitucional en la defensa del principio de tutela judicial efectiva y eliminando trabas y exigiendo y eliminando exigencias propias de la administración, porque le convierten al ciudadano en un ser indefenso. En eso hemos avanzado bastante. Lo que pasa es que es muy complicado. No, por supuesto, todo, yo no dudo de que se avanza, ojo. No, evidentemente. Quiero decir, existe... los avances se producen y esos hay que reconocerlos, y es igual que lo que comentábamos antes. Hace 30 años era impensable que una persona ciega pudiera leer el BOE. Pero si os parece, Ramón, como va pasando el tiempo, evidentemente tiene... No es por... Es porque tengo una pregunta que quiero plantearla antes de que se acabe el tiempo, que creo que a ti te interesa mucho también, y a mí como persona con discapacidad. Evidentemente, yo soy licenciado en Derecho también, no ejerzo, pero siempre he estado ligado a las tecnologías y respeto muchísimo al derecho, pero casi confío más en las tecnologías. Me están solucionando más la vida de una forma bastante más rápida, con todos sus defectos. Pero hay un aspecto, puesto que el ciudadano tiene derecho a acceder y a solicitar determinados medios para ejercitar los derechos, en este caso de acceso a la justicia y de reclamación de sus derechos, sobre todo desde que está vigente en España, desde mayo del 2008, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cualquier persona, tenga la limitación, la discapacidad o las necesidades que tenga, tiene el derecho de solicitar que se pongan a su disposición los medios necesarios para comunicar, para comprender el contenido, de que es una de las grandes lagunas que hay, para comunicarse, en el caso de podría ser una persona sordomuda, por ejemplo, o una persona con discapacidad auditiva, puesto que las tecnologías avanzan a tal ritmo, y ahora lo estamos viendo en el Mobile World Congress con toda la novedad que se está presentando, pero es que dentro de nada lo veremos en Hannover y dentro de nada lo veremos en la siguiente feria tecnológica, y dentro de 12 meses, que llegan en nada, volveremos a verlos en el Mobile World Congress. ¿Hasta qué punto puede la Administración de Justicia en todo su procedimiento adaptarse y flexibilizar y ser rápida para incorporar esas novedades que facilitan la vida y la comunicación a las personas con discapacidad para ejercer su derecho? Es decir, si ahora se presentara, por ejemplo, con un ordenador, un portátil, una tableta que fuera capaz de interactuar en lengua de signos con el procurador o con el abogado, la administración podría proporcionarlo, puede comprarlo, puede ponerlo a su disposición, puede... Es un problema de falta de recursos, fundamentalmente. No, pero es que Nosotros Tiene toda la razón. En nuestra experiencia, por ejemplo, eso de lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, el sentido común, las circunstancias particulares del caso que de repente nos empujan a actuar, provocó que en las últimas jornadas que organizó el Consejo General del Poder Judicial reunió a distintos juzgados de España y con ocasión del colapso que tenían determinados juzgados de la periferia de Madrid a la hora, por ejemplo, de valorar a las personas mayores en centros residenciales, puso en práctica un mecanismo paralelo, digo paralelo porque no es idéntico, al de la videoconferencia. En los juzgados españoles se utiliza la videoconferencia, que reconoce además como válido documento de prueba tanto la ley de enjuiciamiento criminal en referencia a la civil, pero en este caso una juez que se veía absolutamente imposibilitada para ir a todos y cada uno de los centros residenciales de su partido, comenzó a utilizar la grabación por DVD.
¿Qué ocurre? Pues que la persona con discapacidad mayor y con problemas de movilidad muy importantes por su deterioro físico, con independencia ya del psíquico, se veía obligada o a ir a la sede judicial con un trastorno importante, o bien la juez trasladarse al centro incumpliendo totalmente los plazos legales del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en teoría le obliga a las 72 horas. ¿Qué se le ocurrió en concreto a la juez? Pues este sistema de poner la webcam en uno de los ordenadores y comunicar de esta forma con el centro y explorar y hablar, interactuando, como tú has dicho, con el mayor para ver cómo está, para ver si está bien, el criterio médico y comunicación con los demás miembros del centro. ¿Qué ocurre? Pues mira, pues que por primera vez hace unos días firmé una notificación en la que uno de los juzgados de Madrid tomó nota de esa praxis por considerarla buena y mejor, no solo para la Administración de Justicia, sino sobre todo para ese mayor cuyo desplazamiento puede hasta poner en peligro su salud, y por otro lado facilita que el juez no incumpla el término legal. Tenemos que tener en cuenta que en Madrid partido judicial solo hay más de 20 ingresos involuntarios diarios. Bien, pues aquí la tecnología apoyó al sentido común y empieza a practicarse esta grabación en DVD de los reconocimientos de personas con discapacidad, con la finalidad de comprobar en qué estado están a tiempo real. Es bien, está muy bien. buena noticia, sin duda, pues, desde luego, esa capacidad de... Pues se juntó la tecnología con la necesidad y el sentido Yo creo común. que lo que decía es que es verdad que hay un derecho de acceso a la justicia y que es un derecho constitucional. Este es un derecho, para que se entienda bien, que es un derecho de configuración legal. Tiene que ser el legislador el que concrete este derecho. Y ahí es donde hay que hacer mucho hincapié en luchar por una mejor configuración legal del derecho de acceso a la justicia, y donde las nuevas tecnologías van a tener un papel básico en el futuro. Y en esta línea, pues sí es bueno pues, que las organizaciones ONCE, CERMI, se mueven permanentemente en la búsqueda de mejorar y concretar este derecho de acceso a la justicia y este derecho de defenderlos a los colectivos que representan. Y ahí es donde hay que pelear mucho, hay que moverse mucho, y donde a mí no me cabe ninguna duda, pues que lo que tú decías, que las nuevas tecnologías van a cambiar el mundo, y en este cambio del mundo hay que positivizarlas y eliminar todo aquello que pueden ser barreras tecnológicas, porque igual que existen barreras de accesibilidad físicas, existen también barreras de accesibilidad tecnológicas, y eso es lo que habría que eliminar y potenciar todos los aspectos positivos que harán que funcione mejor la administración, que funcione mejor la administración de justicia, y que sea algo que nos permita ganar en derechos, porque a medida que nos van facilitando las cosas ganamos en derecho, porque los derechos existen, pero luego hay que concretarlos. Pues Ramón, para cerrar, porque se nos va el tiempo. Sí, yo soy crítico porque hay que serlo, porque si uno no es crítico, pues evidentemente las cosas no se hacen. Es que mira que eres rebelde. Pero Ramón. por supuesto, sí, hay quien dice que es rebelde, guerrero, Hace bien. pero evidentemente hay que reclamar lo que está mal, porque si no, no se va a hacer nada. Yo, un ejemplo, has comentado la ley de cookies. Es curioso porque la ley de cookies misma, una de las cosas que dice es que se considera que si tú ya has visto la cookie, o sea, directamente la ley de cookies está asumiendo que la persona ve. Entonces ya estamos mal, porque estamos legislando asumiendo que las personas tienen una serie de capacidades que quizá no tengan. Pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, la situación es mucho más positiva hoy en día, y lo será más, pero desde luego lo será más si seguimos en la lucha. Sí, Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos, se nos ha ido el tiempo. Voy a citar, no me va a dar tiempo a citarlas todas porque ha sido tremendamente intenso, y podríamos estar, la verdad, y con muchísimo gusto, 2 días, 3 días, y no nos cansaríamos. Pediríamos unos sándwiches y seguiríamos hablando. Y después el tiempo es el tiempo, parece la radio esto, pero es así. Y después voy a citar algunas conclusiones, todas se van a poner en la página web, evidentemente, y además me quedo con ganas de repetir y de seguir este desayuno en otro momento. Hemos empezado hablando de la Convención, de la importancia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la repercusión que ha tenido en nuestro ordenamiento interno.
Ramón comentaba que efectivamente somos iguales en derechos, pero somos diferentes, por lo que tenemos que poner los medios adecuados para facilitar el ejercicio de ese derecho, ¿no? Y es partiendo de la base de que no hay derechos distintos, sí que hay que matizar los derechos. Rocío comentaba que facilitaban las TIC, evidentemente facilitaban, queda mucho para hacer, como dicen los políticos, pero facilitan, y yo coincido contigo que evidentemente más que dificultar han facilitado el acceso al ejercicio de los derechos, si bien precisamente la mayor dificultad no es tecnológica, sino la tardanza en el ejercicio y en el desarrollo hasta que llega la famosa sentencia, que la abres ansioso para ver de qué es lo que te ha ocurrido. La especialización, habéis comentado todos, que puede ser, evidentemente, tiene su parte buena, pero su parte negativa también, porque está en contra, Javier lo comentaba, de la proximidad muchas veces, y que los medios, incluso incluyendo la tecnología, son los que son, y la limitación impide especialización en todos los ámbitos y en todas las áreas, ¿no? Comentabais también que y en esto coincidimos todos, que es esencial, aun cuando se ha mejorado la accesibilidad en las comunicaciones y en todas las tramitaciones de los procedimientos, y que los profesionales, y soy consciente de ello y prueba de ello, sois los que estáis aquí, sois cada vez más sensibles a todo, con esta forma de comunicarse con la discapacidad. En este sentido, en este punto, no nos ha dado tiempo a tratar una cosa, pero si quiero hacer un matiz, yo creo que sería muy esencial, insisto, no en vuestro caso, pero creo que sería fundamental que periódicamente o cíclicamente en los colegios profesionales y en los, digamos, en aquellas conferencias, en aquellos cursos, talleres, especializaciones que realicéis, pero sobre todo partiendo de los colegios, se impartieran nociones o acciones de formación de cómo comunicarse con las personas con discapacidad, qué necesitan, siempre en este caso, en el caso del CENTAR, qué existe y qué pueden necesitar las personas con discapacidad en cuanto a herramientas tecnológicas para ejercer sus derechos en la medida de lo posible, y porque evidentemente, igual que los médicos, los propios abogados, los propios profesionales del ámbito, continuamente se tienen que estar reciclando, las leyes van cambiando y los elementos tecnológicos van cambiando. Creo que es importantísimo estar al día de todo esto para facilitar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, partiendo de sus capacidades, ¿no? El procedimiento, el ciudadano siempre sufre las consecuencias, evidentemente, de la lentitud, y eso desincentiva, hay mucha desinformación. Coincidís todos, y coincido yo con vosotros, que siempre hay que reclamar los derechos, aunque no sabemos cuándo va a acabar, pero por lo menos, y que hay que incentivar y desde luego y provocar, en el buen sentido, al sector asociativo para que la información llegue a todos los ciudadanos y hagan uso de ese derecho de reclamación. Contra más sean, digamos yo, que más casos se harán, ¿no? Por eso el CERMI utiliza la palabra 4 millones, porque parecen muchos. La ley obliga a que los medios tecnológicos sean accesibles, pero muchas veces los medios son los que hay, y Ramón decía que esa no se excusa, evidentemente, cuando la obligación que hay, y evidentemente es cierto que el Código Penal obliga al elemento objetivo y subjetivo, pero también el Código Penal habla de omisión de las obligaciones, y por eso es un debate tremendamente amplio, y que el legislador, decía Javier, como conclusión también es quien debe concretar el derecho a la justicia, que el derecho existe, el derecho al acceso en igualdad de condiciones, y que las nuevas tecnologías, afortunadamente yo también pienso que es así, van a jugar un papel fundamental, si no de igualdad, de un camino hacia por lo menos una menor discriminación en el ejercicio de los derechos. Quería agradeceros a todos, ya he dicho aquí, ninguno somos así importantes, cito por orden de proximidad: Nuria, Rocío, Ramón, Javier. Muchísimas gracias a todos. De verdad, me quedo con muchas ganas hay mucho que debatir. Quiero dar las gracias a los asistentes, los que nos han seguido y los que nos van a seguir a través de... Y si ha habido algún problema, que Ramón se está riendo de que no lo ha podido seguir, algún compañero, algún amigo con una discapacidad visual que no ha podido seguirlo en su integridad, os aseguro que estamos comprometidos y lo vamos a solucionar en caso de que haya habido
por supuesto a los patronos, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Industria a través de Red.es, al Corte Inglés, a Telefónica, a Vodafone a través de la Fundación Vodafone, al CEAPAT, el Centro Estatal de Adaptaciones Técnicas, es un centro dependiente del Ministerio de Sanidad, a Fundación 11, por supuesto, y al Centro de Referencia Estatal de San Andrés de Rabanedo, que hacen una labor estupenda y en gran parte tecnológica también. A los responsables de la subtitulación, que aunque no están aquí, y a los profesionales de la interpretación de lengua de signos, que hacen que todos los eventos aquí sean accesibles. Y aun cuando todos somos importantes, los ponentes somos importantes y los intérpretes, si no tenemos a un señor de barbas ahí detrás y a una compañera que nos están grabando y haciendo también accesible esto, a Diego Soriano y a Aurora Bustelo, pues esto no sale a la luz. Entonces, muchas gracias a los dos, a Aurora, a Diego, y espero que nos podamos ver en próximos eventos, estoy seguro, porque además quiero dar continuidad a este campo que lo considero fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.